la década del 50, la década del 60, son momentos en los cuales el movimiento sindical uruguayo tramita una unidad que se consolida en mitad de la década del 60, cuando en 1965 y en 1966 se realizan el Congreso del Pueblo por un lado y por el otro el Congreso de Unificación Sindical, que fue el 28 de enero del 66. El magisterio tenía y tiene una larga historia en lo que se refiere a propuestas transformadoras desde el punto de vista pedagógico y social, pero también a la penetración en la sociedad con sus propuestas. Se ve la carga subjetiva, la carga de riqueza intelectual, se ve truncada, trancada por las propuestas del gobierno de la época, particularmente de fines de la década del 60. La muerte del general Gestido, electo presidente en forma democrática por la ciudadanía, fallece y pasa a presidir Pacheco Areco. Ahí la cosa cambia. Pacheco Areco era un político, un ciudadano con ideas de que las cosas no se hacían por el razonamiento, sino por la fuerza. Comienzan a decretarse medidas prontas de seguridad, a perseguirse al movimiento sindical, y ya en septiembre del 68 estábamos maestros entrando en la cárcel, y éramos realmente llevados a cuarteles y se nos detenía para evitar que el magisterio pudiera organizar su movimiento. En el año 70 puedo decir que estaba trabajando en la escuela, en Barra Pedrera, en la escuela 35, departamento de Canelones, y solicitamos autorización para festejar el Día del Maestro. Y bueno, la comisaría más cercana era San Jacinto. Solicitamos el permiso y bueno, un día cayó una camioneta policial para decirnos, en pleno horario escolar, que era de 10 a 3, para decirnos que teníamos que ir a la comisaría y que nos iban a llevar. Y bueno, la directora y yo éramos dos maestros, dijimos, bueno, pero a ver, no podemos salir de la escuela en este momento. Nos tienen que acompañar, nos tienen. En aquel momento, los niños que habían escuchado eso se pusieron a la ventana de la escuela a decir, no se las llevan, no se las llevan. En aquel silencio del monte, aquella, digamos, alegato de los niños, trajo a los 5 minutos media docena de padres que entraron por el caminito de la escuela y ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? No hubo nada, vieron la camioneta policial, nos están queriendo acompañar. Mire, yo me apersoné, yo tenía 20 años. Mire, señor oficial, cuando termine el horario nosotros los vamos a acompañar. Nos presentamos en la comisaría después de las 3 de la tarde, nos entregaron la hoja con la prohibición de celebrar el Día del Maestro. Años 70, medidas prontas de seguridad. Y así, desde ese momento se fueron gestando todas las prohibiciones y todas las maneras de sojuzgar, de amenazar y de amedrentar y generar temor en el magisterio. El magisterio responde a este trancamiento de sus propuestas con una huelga que de alguna manera expresó ese rechazo a la racionalidad creativa de un gremio. La huelga iniciada en la primavera y terminada una noche de Reyes, un 5 de enero, no era por dinero, no era por plata, era por una ley que de alguna manera frenaba el empuje de la educación primaria, lo limitaba. Existía un informe de la CIDE, una comisión intergubernamental para estudiar todos los aspectos estratégicos de desarrollo del país, en orden económico, financiero y demás aspectos, pero en el educativo no se respetó las propuestas que surgían de esa comisión asesora que establecía mantener la autonomía en el caso de primaria y unificarlo con secundaria y ahí avanzar, era mucho más inteligente. Pero la ley contra la cual nosotros tratamos de resistir congeló esa situación.
la esclerosó. La huelga del 72, que yo la realicé desde una escuela de Pando, trabajaba en la escuela 111 de Pando, en realidad creo que trabajamos mucho más que cuando íbamos a dar clase, porque iba todos los días. Nos reuníamos con los padres, nos reuníamos con los niños, nos reuníamos entre los compañeros. Realmente fue una cosa increíble. Pero esa huelga, en realidad, en Canelones, si bien el 11 de diciembre se levantó la huelga, es como si no hubiéramos levantado la huelga nunca, porque el 11 de diciembre ya eran las vacaciones. Fue una huelga muy peleada, el tema de la ley de educación era muy resistida y por lo tanto generó toda una cantidad de preocupación dentro del magisterio que hizo que termináramos con una huelga muy grande. En el 72 habíamos muchos docentes o estudiantes de magisterio que ya estábamos trabajando, algunos en la enseñanza privada, otros obviamente en otras actividades, y vivimos la huelga del 72 con enorme virulencia y con mucha determinación. Era la ley Sanguinetti que había que resistir. Se intentó con la ley Sanguinetti de 1972 encerrar la expansión racional, achicar, disminuir el instrumento razón que era desarrollado en las escuelas. Esa propuesta por parte del gobierno de la época trajo aparejado un profundo rechazo del magisterio que de alguna manera se lanzó a lo que había conquistado históricamente, que era un entramado social enorme para responder con esa huelga. En ese año 72 no solamente fue la huelga, sino que ya había toda una impunidad de parte de las autoridades y de parte de los policías y del gobierno, de los milicos. Y en aquel momento yo estaba en Don Orione. Don Orione era un colegio donde había fuerte organización en aquel SINTEP, que era APEP, era la Asociación del Personal de la Enseñanza Privada, y ahí este núcleo de base resistió prácticamente hasta el final de la huelga, que por supuesto en el sector público se extiende hasta el 4 de enero del 73 con la promulgación de la ley 14.101. Una de las personas que había estado conmigo yendo para la escuela fue Elena Quinteros. A Elena inclusive la veía prácticamente todas las mañanas. En realidad a veces no la veía. ¿Y por qué? Porque la iban a buscar muchas veces a la escuela y la detenían. O sea que eso pasaba en forma impune total. Lo importante que creo que hay que marcar es que ahí había una convicción de resistencia de todo lo que implicara autoritarismo y de defensa de la educación democrática. Esa huelga además trajo aparejado una fortaleza tremenda para enfrentar el golpe de Estado con otra huelga general, pero esta vez junto al conjunto de los trabajadores. Después, bueno, vino la dictadura y ya la cosa se endureció mucho más. El 27 de junio de 1973, el último grado de magisterio que estábamos cursando, veníamos esa mañana temprano a Montevideo con los profesores de Derecho y Didáctica a ver la obra Amorquio y, paradójicamente, una sesión del Parlamento. Cuando llegamos a Colonia Valdense, hicimos una parada y ahí nos enteramos del golpe de Estado. Regresamos a Mercedes, todo el grupo, al Instituto Normal, y ahí nos informan que empiezan las vacaciones de julio, adelantadas, y ya entraban los soldados. La participación en esa huelga general del magisterio fue enorme, por abajo, casa por casa, reunión por reunión en distintas instituciones y en muchas fábricas. Por ejemplo, los maestros eran encargados de ir fábrica por fábrica en la Mesa Zonal Norte distribuyendo los comunicados de la Central de Trabajadores. Estuvieron también vinculados a otras mesas zonales, con sus zonales se vinculaban con las mesas zonales
de la CNT para trabajar en el medio social. Y lo llevamos a cabo sabiendo que no dependía solamente del movimiento sindical. Hay montones de documentos acá que hablan de que, primero, la medida es una medida pacífica, no es una huelga insurreccional, y permanentemente diciendo nosotros solos no podemos, hasta que ustedes no lo hagan, pidiéndole a las fuerzas políticas. Si ustedes no actúan en consecuencia, nosotros solos no vamos a poder, porque las fuerzas nuestras son limitadas. Había que tener los medios de información. Sacamos 2 mimeógrafos a la calle. Uno estuvo en la casa de una compañera por algún tiempo y otro estuvo en una galería en la calle 18 de Julio. Y ahí nosotros publicábamos material y en esa época había 2 o 3 compañeros que teníamos motoneta y recorríamos Montevideo en distintas agrupaciones de distintos sectores en los cuales lo que viene a ser las zonales ahora en Montevideo de ADEMU se seguían reuniendo y se hacían volanteadas y se salía a la calle y se combatió lo que sería posteriormente la instalación de ese régimen de la dictadura tan violento. Pero nosotros estuvimos presentes como maestros en la calle y manteniendo la prensa clandestina, ¿no es cierto? Y toda esa gurizada que participó activamente en la recolección de alimentos para sostener las ollas populares de los lugares que estaban ocupados. Yo vivía en la zona del Reducto, una zona de muchas fábricas y empresas, y en ese barrio, bueno, salíamos con mucho miedo a golpear las puertas de los vecinos, a pedir un paquete de fideos, un paquete de arroz, lo que pudieran, para alcanzar y arrimar a las fábricas. Una noche fría y lluviosa de invierno, con la llave que tenía en mi poder, y estos, dije, lo saben pocos compañeros, retiramos más de 3.000 fichas de afiliados, y estos son muy pocos los que lo saben. En carpetas y cajas, esa noche pasamos quemando fichas, enterrándolas, destruyéndolas. Y la huelga duró 15 días. En el año 73, el 27 de junio, cuando se da el golpe, se adelantan las vacaciones de toda la enseñanza. Entonces se cierra el instituto y los estudiantes decimos que se corre la voz que tenemos que ir a la facultad que nos quede más cerca. Magisterio iba a la facultad de agronomía. Cuando yo llego a la facultad de agronomía, lo que me impactó fue ver de cada palmera de la entrada, a los 2 costados, los nombres de los estudiantes muertos, presos. Eso fue muy impactante. Se resiste los estudiantes en la ocupación en medicina y en agronomía. Me acuerdo caminatas infinitas para llegar hasta la Facultad de Agronomía. También me acuerdo de la ocupación de la AEM, la Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo, en medicina, el susto de recorrer aquella facultad donde a veces uno abría una puerta y se encontraba el sector de la morgue que a mí me impresionó muchísimo. Después, ese año, bueno, seguimos participando como se pudo. Recién el instituto vuelve a abrirse en el mes de agosto. Entonces, cuando se abre en agosto, fue un continuo enfrentamiento con las autoridades nuevas. Y el 27 de agosto del mismo 73, los estudiantes rechazamos un examen, pero hay 2 o 3 estudiantes que desoyen el llamado gremial y empieza el examen, y los estudiantes repudiamos esa actitud y empezamos a golpear los vidrios de aquel centro que tenía Magisterio en Laguna, que tuvo durante años en Laguna Merín, contra aquellos vidrios hasta que logramos suspender el examen. La respuesta fue suspender las clases y ahí terminó el año para el Magisterio de Montevideo. En la dictadura nos
nosotros como maestros, muchos maestros fueron destituidos y muchos quedamos trabajando dentro de la escuela. Era como un exilio dentro de nuestro propio país, porque indudablemente todo lo que acontecía nos afectaba. En la escuela que yo trabajé, y trabajé muchísimos años, más de 23 años, teníamos, para que ustedes se hagan una idea, teníamos niños con padres desaparecidos, padres presos o padres que habían estado presos. Todo eso empapaba de algo, empapaba todo nuestro quehacer, porque los niños sabían la situación de cada uno de ellos, pero nosotros la sabíamos también y los compañeros también la sabíamos. Y como podíamos, hacíamos lo imposible para que todos funcionaran. Creo que el trabajo que se hizo durante la dictadura dentro de la escuela, creo que fue un trabajo titánico, porque de alguna manera la resistencia existía. La hacíamos de la mejor forma posible. Posteriormente, en el año 74, fueron años muy difíciles, donde recibirse de maestro era azaroso, de empezar a estudiar un perfeccionamiento era prácticamente imposible. Este muchacho tiene que perder el examen, como para que no me recibiera. Y la profesora, que era una maestra común y corriente, la profesora de Filosofía de la Educación, le dice, así con esa dignidad que tienen muchas veces los maestros, le dice, y eso que había sido nombrada por la dictadura, le dice, este muchacho va a perder el examen si no sabe. Si sabe, lo va a salvar. Bueno, salvé el examen y me recibí de maestro ese año 74 y comencé a ejercer la docencia a partir de 75, el año de la orientalidad. La inserción en las escuelas se hacía en un clima de dudas, de inseguridades, a veces de desconfianza. Luego de cerrada la puerta de la clase y empezaba otro vínculo con los alumnos. Yo estaba en la Escuela de Irregulares de Conducta, un lugar que, como era educación especial, pasaban cosas un poquito distintas. Después en la Escuela 240, tratando de que los niños tuviesen un mensaje que rescatara la educación, la democracia, y a lo largo de esos años mantener lo que es la convicción por una escuela pública, popular y democrática. Daban dos posibilidades, o dábamos exámenes libres, los que estábamos en el último año, o lo cursábamos. Bueno, un montón de compañeros decidimos cursar de nuevo ese tercer año que era el último para nosotros, pensando que iba a ser un año donde tuviéramos profesores interesantes, qué sé yo. Bueno, los profesores eran todos traídos de cualquier lugar, militares retirados, maestras, hijas de algún profesor, eran todos profesores que salían de la nada. Ya todos los otros compañeros ya habían tenido que irse al exilio, o estaban presos, o estaban en la clandestinidad. Y Chichita fue la que se quedó con la llave todo el tiempo que pudo, día y noche, para tratar de no entregar la llave al ejército. Ella fue la que entregó la llave de la casa, pero tuvo en ese momento, y esa es Chichita, me contó que le dijo al coronel no sé cuánto que vino a hablar con ella, ustedes se van a quedar con esta casa, pero yo les pediría que si van a poner alguna otra cosa administrativa o lo que sea, traten de que sea algo relacionado con la educación. Veníamos de un tiempo donde nuestros viejos compañeros, los que hicieron de alguna manera la resistencia en las escuelas, que no fueron destituidos, tuvieron que agarrar la biblioteca que se tenía, esconder muchos libros, algunos de ellos enterrados,
esconder el mimeógrafo. Llega la directora y dice, hay que quemar libros. Tengo una lista de libros que hay que quemar. Busquen en las bibliotecas estos libros y me los dan, que en un tanque de 200 litros vamos a entrar a tirarlos para quemar. Y uno de los libros que aparece en la lista, que fue dada en forma oral a la directora y ella la copió a mano, era El Príncipe Feliz. Pero no era El Príncipe Feliz, el de Oscar Wilde, que había sido publicado por el Consejo de Primaria. Ella entendió El Príncipe Valiente, que era un libro de la colección Robin Hood. Entonces ese libro no estaba en la escuela. Y todos los maestros, cuando nos dimos cuenta de lo que estaban pidiendo, empezamos a esconder los libros y a decir que no los teníamos, que esos libros no estaban en la biblioteca. Y cada uno se los fue llevando para su casa. Pero en ese tanque de 200 litros, muchos libros fueron quemados. Yo realizo mi primer trabajo en el año 75 en una escuela rural, en una suplencia. Durante todo el año me quedo a vivir de lunes a viernes en la escuela, en el paraje Bizcocho, y el 10 de diciembre ceso por ser una suplencia, el 10 de diciembre de 1975, año de la orientalidad. Y el 10 de marzo del 76 soy destituida como maestra directora de esa escuela y no trabajaba ni ahí ni en ninguna otra. Y bueno, por razones de mejor servicio, eso fue la famosa ley de educación Sanguinetti, que de todas maneras se podía destituir o correr a un maestro. Cuando se era destituido, lo destituían un inspector departamental, etcétera, etcétera, o bien le quitaban la directora de una escuela, era removida sin causas aparentes, o bien un maestro que podía ser un excelente maestro en primero o en sexto, era removido sin ningún tipo de explicación de esos cargos. Yo eso no lo viví porque estuve afuera, es decir, estuve destituida durante 10 años. Indudablemente fuimos uno de los sectores, magisterio y el profesorado, fue uno de los sectores cruciales en la instauración del sistema dictatorial. ¿Por qué fue así? Es evidente que algo tenía este gremio. ¿Por qué ha entregado tantos mártires? ¿Por qué hubo tantos destituidos, tantos perseguidos? ¿Por qué hubo tanta hazaña contra estos gremios? No era por su violencia, no era porque se caracterizaran en salir a la calle a romper los vidrios, ni a tomar las escuelas, ni a emplear un lenguaje. ¿Por qué era? Yo creo que había algo en la configuración de los gremios y en la lucha de los gremios de la enseñanza, de ADEMO, de la FUM. Creo que había algo que era muy progresista, que había nacido, había una herencia valeriana y había otras cosas que se le fueron agregando a aquella herencia valeriana, que fue la experiencia de la unidad obrera estudiantil y fueron las misiones sociopedagógicas. Compañero recordaba Julio Castro, las misiones sociopedagógicas, uno las piensa hoy, con la universidad que tenemos y con el sistema educativo que tenemos, decimos cuánta generosidad. Lo que hicieron después que nos destituyeron fue a los varios meses hacernos un sumario acá en lo que era CONAE, y ahí se nos preguntaba todo sobre nuestra vida de estudiante magisterial. Por lo cual era poco, yo no tenía actividad, no había asociación en ese momento de estudiantes, había habido, pero no había en ese momento, por lo tanto, lo que se me preguntaba era todo una celada para que uno dijera cosas en el medio del nerviosismo, de las partes oscuras de quienes hacían las investigaciones. En los fines de los 70 y los 80, muchos intentos de reorganización gremial. Yo recuerdo los círculos de la educación, grupos que nos reuníamos en el Juan 23, el CIEP ayudó mucho, otra gente que se reunía en sus grupos, en sus frentes gremiales de los partidos políticos, mucha gente clandestina, compañeros perseguidos, compañeros muertos, pero la
la semilla de la convicción de la escuela democrática termina triunfando y a partir del 80, con las celebraciones en la iglesia, con el no, el 83, con el acto maravilloso y ese mismo 83, el 3 de septiembre, se funda la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, y renace la vida sindical del magisterio uruguayo formalmente. Posteriormente nos reafirman la destitución y volvemos, sí, en 1985, ya posicionados con la Asociación de Maestros de Soriano y formando parte de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria. Es decir, es inherente al Magisterio Nacional el rechazo a lo que puede llamarse coerción al desarrollo de sus propuestas. Es inherente al Magisterio Nacional el pelear, el luchar por una república y por una república democrática. Y luchar por una república democrática era realizar transformaciones permanentes desde la escuela, pero que repercuten en la sociedad. De ahí el profundo arraigo que el magisterio tuvo en la sociedad y que le valió que durante ese silencio permaneciera el carozo, la semilla que van a florecer después del 85, prontas para florecer realmente con toda la sociedad. No se pudo trancar ese desarrollo, simplemente se le silenció por un tiempo. La FUNTEP recuerda acontecimientos históricos que derivaron en el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y una respuesta inmediata de nuestra Central de Trabajadores con una huelga general. El golpe de Estado se gestó muchos años antes, cuando se daban la pérdida de libertades, restricción de derechos, autoritarismo en todas las ramas de actividad. El magisterio uruguayo dio un fuerte enfrentamiento y una dura resistencia que derivó en cárcel, exilio, compañeras y compañeros desaparecidos, emblemáticos como el caso de Elena Quinteros y Julio Castro. Maestros y funcionarios nucleados en aquel momento resistieron esa huelga general, incluso con las escuelas cerradas en esos años tan terribles. 12 años de resistencia hizo que el magisterio se colocara en un lugar fuerte de resistencia ante lo que eran las pérdidas de democracia dentro de las escuelas públicas del país. La Federación Uruguaya de Magisterio, hoy que nuclea a maestros y funcionarios, tiene un fuerte compromiso con la historia, pero un compromiso con el porvenir. Seguir dando batallas para transformaciones reales que lleguen a las escuelas públicas de todo el país, donde la democracia, las libertades se gesten dentro de las aulas. Vamos a estar a la altura en estas circunstancias y en todas aquellas en que nuestro pueblo uruguayo lo requiera, porque estamos por los grandes intereses de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.